información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos y escucharnos a través de www.canaltvx.com. El día de mañana, la repetición de este programa es a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM a las 12 del día, y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Me da mucho gusto darles la bienvenida y me da mucho gusto saludar a nuestro panelista habitual de esta mesa de Frente a Tabasco, al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muy agradecido de que siga con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco, y le enviamos un saludo al licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien se encuentra fuera de la ciudad de Villahermosa. Bien, amigos, podemos empezar, Laco, este programa con un problema que realmente atañe pues prácticamente a todos los tabasqueños, pero que los que habitamos esta ciudad de Villahermosa la padecemos este problema de manera cotidiana y de una manera verdaderamente alarmante. Es un tema que ya hemos tocado en otros programas aquí de Frente a Tabasco, y me refiero a la calidad de agua potable que nos entregan en nuestros domicilios por parte del gobierno. En el caso de Villahermosa, por el SEAS, y a nivel estatal, pues es el SAS, pero pues viene siendo la misma gata, nada más que revolcada. Al revés. Un poquito revolcada. Más revolcadita. SAS es del gobierno estatal. No, SAS es del municipio. SAS es del municipio, perdón, sí. Y SEAS es el estatal. Así es, yo estaba equivocado. SAS es el agua del municipio, agua potable del municipio de Centro. Y ya hemos comentado que verdaderamente el agua que nos entregan en nuestras casas, y eso no es un secreto y eso es fácilmente comprobable, es un punto menos que lodo. El agua sale muy sucia, verdaderamente cochina, el agua potable, huele muy mal, trae residuos de tierra. Ya había dicho tanto el SAS como el SEAS que lo que pasa es que el agua de los ríos venía muy sucia, y ese era el pretexto por el cual nos entregaban agua también sucia. Criticamos mucho en su momento esas declaraciones, porque obviamente pues para eso se potabiliza el agua. Obviamente ya sabemos que de donde viene el recurso, pues obviamente viene sucia, no viene potable, etcétera, pero por eso se potabiliza y por eso se gastan millones de pesos supuestamente en reparar las máquinas y las bombas para lograr este objetivo. El caso es que no se ha logrado, y ya son muchos los ciudadanos que se han quejado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque siendo el agua uno de los derechos humanos, precisamente el derecho al agua potable, y sobre todo que es un servicio que se cobra, no es un servicio barato, es un servicio que cobra el gobierno, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, y que está representando, cosa que ya también lo habíamos comentado en este programa, un verdadero peligro para la salud de los habitantes. Se puede convertir, si no es que está convertido ya,
en un verdadero problema de salud pública. De manera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones, pero bueno, no sé, porque fíjense ustedes nada más, que no sé si ponerlo antes o leer las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos primero, pero el secretario de Salud, y ahorita lo vamos a oír, tenemos un pequeño video con las declaraciones del día de hoy del secretario de Salud, del flamante secretario de Salud, del eficiente secretario de Salud del Estado de Tabasco, dice que no debemos preocuparnos, porque el agua que está entregando el gobierno del Estado y el gobierno municipal es de alta calidad y que no hay ningún problema, que el agua es totalmente potable y que es de alta calidad. Esto, por supuesto, es como si quisiéramos decir, es una noticia que yo siempre la pongo de ejemplo, que a nosotros nos gustaría decir que el peso se recuperó, el valor del peso se recuperó con respecto al valor del dólar. Obviamente es una gran mentira. Yo puedo decir, pues resulta, señores, que ahora por un peso usted puede comprar un dólar, pero obviamente eso es una gran mentira. Y es fácilmente comprobable y es una mentira que inmediatamente cae por su propio peso. Lo mismo sucede con lo del agua potable. Tener la desfachatez, el señor secretario de Salud, para decir que la calidad del agua es muy buena y que no hay peligro de que nos enfermemos por consumir esa agua, pues cae por su propio peso esa gran mentira. Es una desfachatez, yo creo que es verdaderamente hasta un insulto a los tabasqueños que haga este señor ineficiente y corrupto secretario de Salud del Estado de Tabasco esté haciendo este tipo de declaraciones. Si tenemos por ahí en la mano el video y el audio donde hace declaraciones, adelante. Bueno, como secretario de Salud, adelanto de que no es malo. Nuestro laboratorio está certificado por COFEPRIS, que es la institución sanitaria más importante de México, y además tenemos ISO 9000. Yo creo que este comentario es de la mayor seriedad y no veo que motive preocupación. Entonces, ¿le pueden decir a los ciudadanos que estén tranquilos? Que estén tranquilos y en cuanto a la postura, después del informe la daremos a conocer. ¿De acuerdo? No, sin mayor comentario. Entonces, ¿por qué la comisión emite esta recomendación? Pregúntaselo a ellos. No, pero usted, ¿por qué? Ya le respondí. En cuanto a la calidad del agua, es lo que les estoy comentando. Y en cuanto a las recomendaciones, ya asumiremos la postura correspondiente. Y yo los voy a invitar a todos ustedes el día que las dejemos. A principio de semana sería martes, miércoles, ¿no? Secretario de Salud, Juan Filigrana Castro es su nombre completo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cínico! ¡Qué desfachatado! ¡Qué insulto para los tabasqueños poder decir con esa frialdad que la calidad del agua potable en Tabasco es muy buena y que debemos estar tranquilos y que los laboratorios de la Secretaría de Salud están certificados por no sé quién y que tienen ISO 9000? La Comisión Estatal de Derechos Humanos incluso tiene los resultados de un análisis que hizo directamente el Politécnico Nacional, porque aquí en el Estado, obviamente, no hay, la Secretaría de Salud no tiene esos laboratorios que dice este cínico, desvergonzado y corrupto secretario de Salud, Juan Filigrana Castro se llama este tipo, al que de por sí ya es odiado por la población. No solamente es el único odiado, digo, hay otra parejita por ahí que mis respetos se las gana, ¿no? Pero que dice que la calidad del agua es muy buena. ¡Qué barbaridad! Que se atreve a decir que los hospitales están llenos de medicinas, que no hacen falta medicinas en los hospitales, también ha dicho. Y que el servicio de salud pública en Tabasco es de los mejores del mundo y que estamos
a la vanguardia en muchas cosas. Hay muchas cosas que decir de este sinvergüenza Juan Filigrana Castro. Y me atrevo a decirle eso porque verdaderamente yo me siento insultado cuando este señor dice que el agua potable que nos entregan es de alta calidad. Es verdaderamente un insulto. Me voy a permitir leerles a ustedes que de acuerdo a un análisis de laboratorio solicitado al Instituto Politécnico Nacional en la unidad habitacional Fobiste 2 de aquí de Villahermosa, el líquido excede en turbiedad, cloro libre, aluminio y coliformes fecales, cosa que ya también lo habíamos previsto, que por supuesto esta agua potable que nos dan seguramente trae residuos fecales también, por supuesto, porque de potable obviamente no tienen nada. En cuanto a la planta potabilizadora Chilapa, el análisis señala que la turbiedad es excesiva, la cloración es libre y el agua contiene aluminio en diversos grados por litro. De tal forma, la Comisión de Derechos Humanos estatal acreditó que el SAS suministra agua potable insalubre y carece de laboratorios debidamente acreditados para el análisis de la calidad del líquido, lo mismo que carece de mecanismos eficaces para la vigilancia y control del fluido. SEAS, por su parte, suministra agua potable insalubre, carece de mecanismos eficaces, del cual acusa desabasto en el suministro. En lo que responde a la SS, carece de mecanismos eficaces, o sea, el mismo caso, tanto SAS como el SEAS es exactamente donde. Y se permitió la Comisión de Derechos Humanos emitir 7 resolutivos, donde recomienda la realización de brigadas médicas en las secciones primera y segunda de las rancherías Buenavista, etcétera, 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 para identificar en la población posibles casos de enfermedades relacionadas con el uso y consumo de agua con características no salubres, particularmente con alta concentración de aluminio, cloro, yodo, fierro, turbiedad, así como coliformes totales y fecales, debiendo brindar atención médica y medicinas que requieran de manera gratuita a quienes presenten enfermedades compatibles con la mala calidad del líquido que suministran en casas en todas esas comunidades. Pues no nada más son esas comunidades donde habla la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo podría decirte que prácticamente en toda la ciudad, y si algún habitante en alguna casa de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, recibe agua verdaderamente potable, pues me gustaría saber dónde es, y para felicitarlos, qué bueno que ellos sí reciben esa agua, porque yo, todos los amigos que tengo, todos los conocidos, y es la plática recurrente de todos los habitantes de Villahermosa, es la porquería, el lodo que está llegando a nuestras casas como agua potable. También recomienda Derechos Humanos que se realice un muestreo y análisis de la calidad del agua para uso y consumo humano en las plantas potabilizadoras operadas por las SEAS y el SAS a través de un laboratorio certificado. De igual forma se recomendó que así como resultado de los análisis de la calidad del agua, se detectan datos y valores por encima de los límites máximos permisibles, que se realicen sin demora las acciones necesarias para abatir la deficiencia. Pero bueno, la postura del secretario de Salud dice que después del informe va a dar a conocer la Secretaría de Salud cuál es la postura con respecto a todas estas recomendaciones que le hace la Comisión de Derechos Humanos, porque seguramente es incapaz, como están en la curva de aprendizaje según nuestro ilustre gobernador Arturo Núñez, como todos los secretarios de Estado y funcionarios de este tristemente y corrupto gobierno de Arturo Núñez, todos o prácticamente todos están en la curva de aprendizaje, que todavía no sabemos, y si no han aprendido, pues ha de ser porque son muy burros, ¿no? Porque ya llevan 3 años.
que van a dar a conocer la postura después del informe del señor gobernador. O sea, no pueden dar una postura antes. No pueden decir si van a cumplir con estas recomendaciones desde antes. Ya lo van a pensar y lo van a dar a conocer después del informe de Arturo Núñez, que dicho sea de paso, no sé qué diablos va a informar el señor gobernador Arturo Núñez. Las poquísimas cosas que se han hecho en Tabasco, las obras que se han hecho en Tabasco han sido con recursos federales. Pero eso sí, hoy la pareja imperial, y me refiero, obviamente lo digo en son de burla, porque no se merecen otra cosa, tanto el señor gobernador como su ilustre esposa Marta Lilia López, la pareja imperial inauguró hoy una cafetería en el CREA. Como gran obra, pues yo creo que ahí la va a incluir en su informe, ¿no? Inaugurar una cafetería, imagínate nada más, Laco. Qué barbaridad, a qué grado hemos llegado de desfachatez de nuestros gobernantes. Eso es no tener vergüenza, eso es verdaderamente un insulto para los tabasqueños. Pero retomando el caso del agua potable, porque es muy preocupante, porque obviamente esta agua que nos están surtiendo, que nos están entregando en nuestros domicilios a través de la red de agua potable y que cuesta dinero, porque el agua potable se paga, hay una cuota según el consumo que se tenga, pues puede provocar y está provocando ya un sinnúmero de enfermedades por la malísima, no mala, malísima calidad del agua potable. ¿Qué comentario te merece esta agua potable y sobre todo los comentarios de este ilustre secretario de Salud? Sí, yo creo que de entrada es importante reconocer que lamentablemente en Tabasco pues no tenemos un servicio de calidad en muchos aspectos. Por ejemplo, la deficiencia que tenemos en la calidad educativa, la deficiencia que tenemos en los servicios municipales. No tenemos una adecuada recolección de basura, no tenemos inclusive, por ejemplo, el servicio de calidad de los servicios, sea por ejemplo de seguridad pública. Nos hacen falta una serie de servicios básicos que de ninguna manera no hay la calidad adecuada. Y si nos topamos ahorita con el caso que se da para lo del agua potable, pues podríamos partir de entrada que no hay una infraestructura adecuada en Tabasco que pueda permitir que todos los hogares tengan agua. Ya no hablemos de agua potable, que por lo menos le llegue el agua, sea tan solo para poder hacer los mínimos, como es lavar trastos, como es bañarse. Ya no hablemos, por ejemplo, que pueda ocuparse para otras cosas, porque creo que en Tabasco, y como está pasando en muchos lugares, no creo ya ahorita que exista un hogar en donde se tome el agua potable para, en este caso, elaborar alimentos. Ya lamentablemente se tiene uno que ver en la necesidad de comprar los famosos garrafones de agua. Sí, porque esta agua porque de vida te sirve. Ya no estamos hablando de un agua adecuada. Y eso realmente creo que estaríamos hablando de un alto porcentaje, dijéramos de un 90 y tanto %, que ya ocupan exclusivamente el agua de garrafones para poder elaborar los alimentos de los hogares. Hoy que tenemos para la recomendación que hace los derechos humanos del Estado de Tabasco, la Comisión Estatal, bueno, pues obedece y fundamenta sus recomendaciones, bueno, en función de un estudio, de un diagnóstico, de un análisis que hace un laboratorio serio. Si no, no se hubiese permitido elaborar tales recomendaciones. Esto surge precisamente porque, bueno, no tenemos el agua potable adecuado, no hay calidad en el servicio, y eso todos los tabasqueños lo sabemos. Por ello creo que no es posible que escuchemos planteamientos de autoridades, sea del gobierno municipal, sea del gobierno estatal, para poder emitir un juicio
que puedan decir que tenemos una calidad en materia de agua. Yo creo que no hay la infraestructura adecuada, no tenemos las plantas de tratamiento suficientes, ni las plantas de agua potable suficientes, y tampoco tenemos la infraestructura moderna que permita también el cobro del agua potable, que ese es otro también de las cosas que no hay en Tabasco. Incluso hay mucho derrame de líquido en tantas fugas de aguas que se dan en todo Tabasco, que eso también origina un problema grave en el deterioro, por ejemplo, de este líquido, porque se desperdicia demasiado y porque además en muchos lugares donde no se reparan las fugas de agua, bueno, pues ahí va generando todo ese problema que a la larga genera en ese lugar un problema también, bueno, pues porque hace daño tanto en todo donde está tirando el agua, con un problema de salud, porque ahí en su momento adecuado ya se vuelve un foco donde ya se permean mosquitos, animalitos, y ya es uno. Entonces creo que con toda la honestidad del mundo, yo creo que nuestras autoridades deben reconocer los límites en los que estamos parados, reconocer de antemano que bueno, pues no hay la calidad del agua y que bueno, en qué situación está, bueno, hablar en términos de un 40%, de un 30% o por lo menos de un 50% en el tratamiento que se le hace a las aguas, porque no tenemos, reitero mucho, las condiciones para hablar de calidad en esos servicios. Entonces se antoja pensar que hay una demagogia gubernamental cuando alguna autoridad que no tiene los pies en la tierra, que no reconoce, que no tiene realmente las condiciones necesarias o la información adecuada para que pueda decir que algo tan ligero que ninguna gente se lo va a creer cuando puede decir que hay calidad en el agua potable. Creo que estaríamos hablando que en ningún lugar de zona, por muy marginada que esté, y que pueda decir que lo que está diciendo una autoridad es cierto, porque choque con la realidad. No hay en Tabasco ninguna área que pueda ratificar lo que dice, por ejemplo, un secretario de salud en cuanto a la calidad. Yo creo que ya esta propia recomendación que hace de los derechos humanos, pues ya de por sí está de antemano dándole un golpe importante al gobierno de la entidad con respecto al agua potable, donde hace señalamientos específicos en el sentido de que no están haciendo las cosas adecuadas. No se ha podido avanzar. Tampoco hay un termómetro para que ellos nos digan encontramos el agua potable en este porcentaje de malas condiciones. A lo mejor dijera, el agua potable en Tabasco está solamente en un 20% aceptable. Y que ellos puedan decirnos, ahorita ya la tenemos a un 40% aceptable. Bueno, pues se ha avanzado. Pero, sin duda alguna, no creo que tengamos algo que pueda dictaminarnos que por lo menos hay una garantía de un 60% en el caso de agua potable de calidad. Porque no hay infraestructura, no hay las plantas de tratamientos adecuadas y tampoco hay las certificaciones de organismos pertinentes que nos puedan dar la certeza para que hablemos del tema. Pero lo peor del caso, la realidad es la que nos está dictando algo cierto. La realidad es que al bañarnos, al limpiarnos las manos e incluso cuando se lavan los trastos, bueno, pues ahí se ve muy clarito pues, qué situación guarda el agua en Tabasco. Ojalá así de clarito viéramos el agua. Lo que vemos muy clarito es que el agua viene muy sucia y muy contaminada. Y fíjate que qué curioso, o sea, precisamente por este tipo de declaraciones de gente irresponsable y cínica como Juan Filigrana Castro, el señor secretario de Salud aquí en Tabasco, cuando dice que el agua potable que nos entregan es de alta calidad, precisamente por ese tipo de declaraciones es que la gente ya le perdió no solamente la confianza y perdió la credibilidad
en las autoridades del Estado de Tabasco, sino que ya les ha faltado el respeto, incluso a los gobernantes, por ese afán de los gobernantes aquí en Tabasco de quererse burlar del pueblo. Al hacer este tipo de declaraciones, por eso nos indigna. Y no sabemos qué nos indigna más, sino el peligro constante en el que estamos por contraer enfermedades muy graves, por consumir, por hacer uso de esta agua tan sucia que nos entregan en nuestras casas como si fuera agua potable, o la desfachatez que tienen en tratar de engañarnos y decirnos que el agua es de calidad. Y además a todos nos consta que obviamente no es así, ¿no? Y fíjate, ingeniero, que si hiciéramos, por ejemplo, un análisis en términos real, podríamos reconocer que lamentablemente no hay una inversión adecuada en materia de agua potable para que la tengamos, como dice, potable, que esto representaría una mejor opción para cualquier gobierno, porque si el gobierno le invierte a tener un agua de calidad, un agua que permita que, por ejemplo, se puedan incluso tomar para muchos de los asuntos que compete al agua potable, como viene siendo inclusive tomar el agua, como viene siendo considerarse para los alimentos, y todo esto, incluso al bañarse, porque bueno, pues uno se baña y también el problema al bañarse es que te genera un problema a veces en la piel, o incluso al bañarte con los niños que juegan con el agua y toman el líquido. En este contexto, si el Estado o los municipios invirtieran en este esfuerzo de hacer un agua potable de calidad, se ahorraría muchísimo dinero en los hospitales, en muchas enfermedades, porque ya estaríamos de manera previniendo, claro. Entonces que esa es una función importante de todo gobierno, ser más que reactivo a un problema, es ser preventivo. El gobierno no debe atacar los problemas tan solo cuando ya lo tenemos. Los gobiernos deben de prevenir los males de una sociedad para que antes que se suscite el fenómeno ya tenga una alternativa y una solución. Imaginémonos, por ejemplo, si tuviéramos un agua potable de calidad, si el gobierno invirtiera un poquito más, ahorraría dinero demasiado en el caso de atender tantos problemas que se dan producto de exactamente la injerencia del agua potable. ¿En cuántas comunidades hay demasiadas enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, precisamente por el agua? Es un dineral que se tiene que erogar para atender estos asuntos. Mejor, creo que si le invierten menos, seguramente en el caso del agua, seguramente tendríamos exactamente, pues, ciudadanos tabasqueños con mejores condiciones para no enfermarse, para no tener problemas de salud. Así es. Pero lamentablemente no se dan estas condiciones, tenemos problemas, que el agua potable no es de calidad, no tenemos las líneas adecuadas, las plantas de tratamiento, la infraestructura adecuada, los procesos de modernización, porque también tiene que ver con ello. Entonces, también a la vez tenemos más problemas de salud y por lo tanto, pues en todo seguimos mal. Si de por sí son ineficientes a la hora de reparar el daño, por así decirlo, es decir, de atender las enfermedades, pues imagínate si no las previenen, pues peor tantito. O sea, no solamente no te curan, porque no hay medicinas, porque se roban literalmente el dinero y el presupuesto que hay para ello, se roban el dinero para reparar los equipos de los hospitales. Imagínate si no son capaces de curar cuando ya la gente está enferma, imagínate que ahora, pues yo no sé si lo están haciendo a propósito, de querer enfermar masivamente a la población de Tabasco. Parece que ya de una manera
malvada, porque bueno, hasta la cara tienen estos personajes tristes y corruptos del estado de Tabasco, la cara de malvados los tienen, al menos yo sí se las veo claritito, la cara de malvados, y sus acciones son verdaderamente de gente malvada, ¿no? Pero además, fíjate que yo creo que derechos humanos pudiera llegar más allá si se hiciera un análisis en el caso, si se dan y se introducen los reactivos químicos necesarios para la cloración y la potabilización propia del agua. Porque incluso muchísimas administraciones, tanto del Estado como de los municipios, a veces, por ahorrarse recursos, no dan los reactivos suficientes para que pueda clorar el agua. En aras de ahorrarse, bueno, pues poco le importa a ellos jalar el dinero y no tener la cloración adecuada de estos reactivos, que son importantísimos para que en este caso tenga, por lo menos, se pueda decir, hay un agua potable ahí, que pudiéramos medio aceptar. Fíjate que incluso una de las recomendaciones que le hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos al SAS es reparar, aquí dice claramente, deja ver en cuál es, es decir, por su parte, dice, el SAS ha sido recomendado por parte de la Comisión de Derechos Humanos para reparar los daños por los gastos que realizó una peticionaria derivado de las deficiencias del abasto conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta allá llega esto, porque es parte, como decimos, el derecho de los seres humanos, el derecho de hacer uso precisamente de agua potable, y con más razón cuando te la están cobrando. Entonces, no especifica el documento ni quién es la peticionaria, ni a qué gastos y daños se refiere que le tienen que reparar. Pero yo te puedo garantizar una cosa, si no fuéramos tan agachados, la mayoría de los ciudadanos de Tabasco, ya hubiéramos demandado masivamente a estas autoridades del agua potable, precisamente por la pésima calidad que nos entregan, pero que eso sí, nos la cobran. Pero fíjate que te voy a comentar, hablando en este caso del cobro que se hace del agua potable, o de ahí. El agua realmente es muy barata como se cobra, no tiene un precio real al respecto. Independientemente que sea real o no, tiene un costo. Sí, se paga. pero fíjate que, por ejemplo, cosa sorprendente, en el caso del DF, cuando fue Andrés Manuel el gobernante de la capital, sorprendentemente se lo entregó a unos españoles, a una empresa española. ¿Y qué es lo que le sorprende? Si esa ha sido la conducta para que veas la gran contradicción, y todo lo que es la parte de la instalación y la cobranza para que llegue el agua a muchísimos hogares del DF, realmente lo realizan y todo, y quienes obtienen ingresos son una empresa española. Ahí, es decir, ya estamos hablando como si él fuera sí puede ser él sí puede ser entreguista, digamos. Entonces, y sí, el discurso, ese es un aunque su discurso es otro, ¿no? Y si, nada más que hablemos un discurso, y cuando hablas, por ejemplo, del caso de agua, de gas, en el caso de petróleo, no, hombre, el nacionalismo, ¿cómo es posible que los extranjeros puedan meterse a traidores a la patria, desgraciados, sí, entonces, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que pasa con el caso de Andrés Manuel, bueno, pues nada más los segundos pisos, bueno, pues igual fue entregado para cuestiones de construcción y de cobranza, bueno, pues otras gentes igual extranjeras. Entonces, que por supuesto que está tan opaco ese asunto de esos segundos pisos, que por órdenes de Andrés Manuel, la Asamblea del DF prohibió que se dieran a conocer los datos de esas obras. Se van a abrir los paquetes hasta el 2020. Esa es la transparencia
que tanto exige Andrés Manuel a todos los demás gobernantes, ¿no? Pero que cuando él fue gobernante, él no quiere que le revisen las cuentas, él sí puede entregar el agua potable, yo sí puedo cometer pecados, yo sí puedo robar dinero, yo sí puedo ser un sinvergüenza, yo sí puedo usar guaruras pagados por el gobierno de la nación, ¿no? Pero los demás no pueden. Sí, claro. Entonces, en este caso, fíjate que también Tabasco tiene que entrar lamentablemente ya al debate, aunque genere polémica, ya un debate sano, inteligente, donde veamos dónde debe conducirse la posibilidad de que el agua en Tabasco llegue a los hogares con sentido de calidad. Y para ello necesariamente había que ver quiénes deben ser los responsables. Si la va a continuar los gobiernos que han dado muestra de ser ineficientes en el manejo de las aguas, o es necesario que se vaya replanteando que, bueno, sean particulares, sean empresas particulares las responsables de llevar el agua a los hogares, aunque con ello naturalmente pues tenga un precio mucho más alto que el que tenemos actualmente. Y ese es el gran debate que tendríamos. Si tú estarías de acuerdo en que, bueno, pues a tu hogar te llegue un agua de calidad, donde un agua que incluso pueda ingerir, a cambio de que, bueno, pues tenga que pagar un precio más adecuado. Aquí la gran disyuntiva, y en lo que yo no estaría de acuerdo, es que obviamente se utilizan recursos del erario público. Es decir, los recursos con los que cuenta el gobierno del Estado, que son los impuestos de los que pagamos, los que trabajamos en este Estado, pues de ahí se toman. Por eso es que no se vale, porque el gobierno no puede hacer empresas para enriquecerse. Es decir, el gobierno no puede hacer, si estamos hablando del agua potable, una empresa de agua potable para cobrarla a su precio real, para obtener utilidades o para reponer lo que se gastó. No, porque ellos no están invirtiendo de su dinero de nada, es dinero del propio pueblo y no es la función del gobierno, o no debe ser, crear empresas que les produzcan más dinero al Estado. Las empresas que hace el Estado o que administra el Estado es por dar a la población un servicio más, pero no para enriquecerse, ni siquiera para recuperar el dinero que se haya gastado, porque el dinero que se está usando es dinero de todos los tabasqueños. Se hace precisamente con los ingresos, con los recursos de los impuestos que pagamos los que trabajamos y generamos algo en este estado de Tabasco. Pero eso es lo que no se vale. Sí, pero fíjese, ingeniero, yo creo que aquí en el mejor de los intereses que prevalece, por ejemplo, en México, cuando ya no se dio la posibilidad de que tuviéramos bancos o teléfonos de México, bueno, pues con la calidad de los servicios, pues el gobierno no podía dar. Cada rato los bancos regionales fracasaban, los gerentes se hacían millonarios y hacían fracasar los bancos. Y en eso, bueno, hasta que llegó el momento en que la banca, pues la tuvieron que sacar del gobierno. Lo mismo pasó con este caso, con teléfonos, y va a pasar, porque ya ha llegado su momento. Bueno, y tenemos el caso, te comento, del DF, ya está en manos de una empresa española, lamentablemente, y tenemos el caso en Veracruz, donde ya entraron empresas mejor a hacer el trabajo de ese tipo. Que se está perdiendo un sentido social, quizás sí. Y no solamente pierde el sentido social, sino que en detrimento de entonces que nos rebajen los impuestos. Sí, por eso te digo, tendríamos que entrar a un debate, en todo caso, para que veamos los pros y los contras en torno a cómo deberíamos en Tabasco, hablando de la entidad, lograr que tengamos un servicio de calidad en materia de agua potable. Lo cierto es que ya entramos en una situación tan delicada que hasta el propio organismo de derechos humanos
se atrevió a decirle al gobierno de la entidad, sea municipios y sea estado, decirles, señores, el agua potable no es de calidad. Y como ya no es de calidad, como nos están dando un mal servicio, pues además quienes están lesionándose, es decir, están teniendo una enfermedad a causa del agua potable, pues está obligado el gobierno también a reponer también el estado de salud de esa persona. Si yo, por ejemplo, por tener lograr tomar un vaso de agua de ese tipo, o por bañarme, o por alguna de las situaciones que tenga que ver con agua potable, yo puedo demandar al Estado y puedo demandar al municipio para que, bueno, sea responsable de mi problema de salud. Así está en esa circunstancia estas recomendaciones que hacen los derechos humanos. Y no tiene nada que ver con que, bueno, pues solamente un discurso de demagogia del secretario de Salud, de manera simplista, se atreve a decir que no tengamos problema, que esto es de calidad. O sea, es, como digo, muy ligero un discurso y el atrevimiento de poder emitir un juicio cuando la realidad es que no tenemos agua potable en Tabasco de calidad. No hay, sinceramente, bueno, la posibilidad que no tiene el norte. Bueno, pues que aquí sí el agua potable, dijéramos, el agua se abunda, pero no tiene los tratamientos adecuados para que podamos decir que tenemos agua de calidad en Tabasco. Definitivamente. Y fíjate que dijiste una palabra que me llama mucho la atención porque también coincido contigo. El ombudsman o el director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se atrevió, dices tú, se atrevió a hacer estas recomendaciones al gobierno del Estado. Yo coincido conmigo, se atrevió. O sea, ¿a qué grado debe de llegar la presión de la población a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haya atrevido el ombudsman a hacer estas recomendaciones al gobierno? Y por otro lado, bueno, también hablando de que, porque a ver, precisamente el gobierno no se ha distinguido, el gobierno mexicano no se ha distinguido nunca por administrar muy bien las empresas que maneja. Y ahí tenemos muchísimos casos, después tienen que salirlas a vender, ¿no? Y algunos rivales que las compran muy baratas, abajo del precio real. Podemos mencionar muchísimas empresas y sobre todo en el pasado reciente de nuestro país. Pero yo me acuerdo que hace muchos años, a raíz de unas declaraciones de Caro Quintero, aquel narcotraficante muy famoso en México que fue detenido y que por cierto ya está fuera, declaró en aquella ocasión que si el gobierno lo dejaba manejar la droga, que él se comprometía a pagar la deuda externa de México con el propio negocio de la droga. Y había otros que pensaban, bueno, si queremos acabar con el negocio de la droga en México, pues es muy sencillo, el gobierno tiene la solución, que el gobierno cree una empresa o una comisión y que se encargue el gobierno de manejar el tráfico de drogas y van a ver cómo quiebra. Y ahí se va a acabar el tráfico de drogas, porque seguramente será una empresa que quiebre, ¿no? Eso a manera de chiste, por supuesto. Lo de Caro Quintero sí era real, pero declaraciones que él hizo, sí, por que si le daba permiso al gobierno, incluso desde la cárcel, él se comprometía a pagar la deuda externa de México, de ese tamaño. Y por cierto, también sale a colación por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, que por cierto es una noticia, Laco, que se ha manejado terriblemente mal, porque da la impresión que la Suprema Corte de Justicia ya legalizó el uso de la marihuana en México, lo cual es totalmente falso. Lo que sentenció hoy la Suprema Corte de Justicia es con respecto a 4 casos muy particulares de ciudadanos que se ampararon efectivamente para ejercer su derecho de consumir la marihuana
en con fines asuntos recreativos. con fines recreativos, es decir, para drogarse y pasársela A todo. pachecos, ¿no? Y pasársela pachecos. Pero de ninguna manera quiere decir que la Suprema Corte de Justicia haya ya legalizado Sí, el uso general de la marihuana, que a lo mejor no estamos lejos de ello, pero que definitivamente esto abre la oportunidad de que se abra ya un debate más en serio en México. Recuerdas que hace relativamente poco tiempo, un año o algo así, Vicente Fox dijo que él estaba a favor de la legalización de la marihuana y que estaba dispuesto a sembrar en su rancho muchas hectáreas para producir marihuana, porque él lo veía como un muy buen negocio. Y bueno, hay que recordar también que en varios estados de Estados Unidos ya está permitido el Sí, uso de de la hecho, hay marihuana. varios. El estado de Ohio, curiosamente ayer, hubieron votaciones y ahí no se permitió el uso de la marihuana, pero en muchos estados de Estados Unidos, en muchos países, ya el consumo de la marihuana es legal, incluso el trasiego. Es decir, no solamente el consumo, porque bueno, en México estaba permitido, no sé, 4 gramos, 5 gramos para consumo, pero no la podías transportar, es decir, estaba prohibida la siembra, la cosecha y el trasiego. O sea, no podías ni sembrarla, ni cosecharla, ni transportarla a ningún otro lugar. Pero entonces era así como que una macetita, en tu caso podías sembrar una matita, y eso te daba los gramos suficientes. Pero está prohibido también la siembra. Pero fíjate que es Claro. importante aclarar lo que bien decías, y el propio presidente de la República lo hizo ayer, cuando hizo hincapié en que no está legalizada la marihuana en México, el uso de dicha droga. Lo que está ahorita es que entra al debate. Eso es Abre la puerta para ello. Al autorizarles bien establecido. claro, la Suprema Corte efectivamente ya da un paso más, por lo menos a que se abra el gran debate, ¿no? Sí, y bueno, y vamos a terminar, yo creo, como bien señala, porque las sociedades van avanzando, van caminando, y vamos a entrar también al debate, por ejemplo, como el caso de los homosexuales, cuando, bueno, antes era difícil y era ocultable y una serie de países, ¿Te refieres? y de repente dos personas del mismo sí, sexo. y de repente fue aceptado incluso el caso de las gentes gay, y después el debate para que pudieran casarse, y después el gran debate que se abrió para que ya pudieran incluso contraer familia a través de tener un hijo, de adoptar hijos. Y bueno, pues esto igual con el caso de la marihuana, pero retomando el caso, igual con los servicios, con el gobierno, con la forma de conducirse de los gobiernos, Claro, de los y partidos. es que como tú dices, los cambios que sufre una sociedad, pues obviamente con los años, y últimamente los cambios han ido muy acelerados, no solamente los cambios tecnológicos, sino los cambios como estos que tú dices de matrimonios de personas del mismo sexo, que antes era un tabú tremendo, o incluso la legalización del aborto, ¿no? Sí. El cual la Iglesia Católica, por ejemplo, todavía no lo acepta, pero que ya en México es legal el que una mujer pueda decidir si aborta, si tiene a su hijo o lo aborta. En fin, hay muchos cambios. A lo mejor no todos los cambios tienen que ser forzosamente para bien, no porque haya un cambio quiere decir que ese cambio esté bien, ¿no? Pero bueno, son cambios. Las sociedades, no olvidemos que las leyes están hechas por las sociedades y para la mejor convivencia de estas sociedades. De manera que, bueno, por lo menos yo creo que vamos a tener un debate abierto, largo, a lo mejor ríspido, en algunos casos con respecto al uso y legalización de la marihuana. Pero fíjate que igual pasó, igual pasó con el caso de la apertura de cuando se dio la reforma energética en México. Fue, dijéramos, un amplio debate, de discusión y de lucha de intereses, un reagrupamiento de las fuerzas por quienes estaban en contra y quienes estaban a favor, para tratar de ganar puntos en su favor. Y igual pasó con la reforma política, que si hay reelección, que si no iba a haber reelección, y al final de cuentas se logró que ya ahora hay reelección de alcalde, reelección de diputados, y estamos hablando ya de nuevo replanteamiento.
tenemos que llegar desde luego hasta los planteamientos de que cuando las autoridades tener por lo menos ya de los argumentos de que anualmente nuestros gobiernos sean sancionados a través ya de mecanismos que permitan que las autoridades demos el visto bueno. Si estamos de acuerdo con un gobierno o no estamos de acuerdo para que sea revocado también de sus funciones aquellos gobiernos que no estén dando los resultados esperados. Y desde luego entraríamos a otro debate, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, el mismo caso, tomando en consideración, reitero mucho, el caso del agua potable, que ya entramos a la discusión en el reconocimiento que no hay agua potable de calidad en Tabasco, y que el agua de Tabasco, el agua potable, que de una u otra, aunque mal pagamos, si pudiéramos decir, está realmente en condiciones insalubres y no tiene ninguna condición de calidad, y que por lo tanto el gobierno tiene que dar una respuesta certera, adecuada, responsable de dónde vamos a continuar buscando canales y infraestructura para que el agua potable pueda ir dando cauces quizás de potabilizarse y de tomar mejores condiciones para las familias tabasqueñas. Así es, Uldarico, coincido plenamente contigo también. Ojalá que sí, y por lo menos que ya nuestras autoridades, nuestros gobernantes dejen de ser demagogos, dejen de ser cínicos, dejen de ser mentirosos. Ya también quisiéramos que no fueran corruptos, pero bueno, eso ya a lo mejor es pedirle peras al olmo, ¿no? Porque acuérdate que gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. Al menos eso decían mis abuelos. Bueno, pasando a otro caso, Uldarico, que nos llama mucho la atención, es el caso de la magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Yulida Bey. Como ustedes saben, Yulida Bey tiene 17 o 18 años trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Incluso últimamente ella era juez. Como no puede tener dos cargos al mismo tiempo, es decir, no puede ser magistrada del Tribunal Estatal Electoral del Estado y al mismo tiempo juez, ella solicitó una licencia que se vence al año, o se vencía al año, o se venció al año, en el mes de octubre. La práctica tradicional y normal es que una vez que se vence ese plazo, vuelva a solicitar una licencia, porque es una licencia sin goce de sueldo. Eso hay que también que decirlo. No como las licencias que les dan a Dolores Gutiérrez Zurita, ¿no? Cuando se las dan. O cuando las amonestan, que ese es otro caso para la araña, ¿no? De la sala de Jalapa, que digo que todo estuvo muy bien y no hay que amonestarla ni nada, que sinvergüenzadas también. Pero bueno, para no salirnos tanto del tema que nos ocupa ahorita, bueno, tradicionalmente, y es una costumbre aceptada y es un procedimiento aceptado, que se pide licencia sin goce de sueldo, se lo otorga y de esa manera ella puede continuar siendo magistrada. Se le venció el permiso, la licencia que solicitó en el mes de octubre. Entonces acude ella nuevamente al tribunal a solicitar su licencia y, oh sorpresa, le niegan la licencia. Después de 17, 18 años de estar trabajando en el tribunal. Entonces, como le niegan la licencia, obviamente para poder seguir siendo la magistrada o la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, pues tuvo que renunciar a esos 17 años de labores en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y esto se antoja para muchos como una venganza, como una presión. Acuérdense que nuestros gobernadores ahorita son gente muy vengativa,
sin cabeza pero muy vengativas, sin cerebro pero muy vengativas, con la lengua muy larga y muy vengativos, ¿no? Y con esta maldad que los ha caracterizado de manera especialmente, pues pierde su trabajo, se ve obligada a renunciar. Nosotros habíamos invitado precisamente al licenciado Yolida Bey para que estuviera hoy con nosotros, para que nos explicara y poder ver si podíamos lograr determinar qué fue realmente el entorno de esto. Porque te digo, para muchos esto es una venganza debido a dos cosas. Bueno, ella como presidenta del Tribunal Estatal Electoral le tocó declarar nulas las elecciones, las cochinas elecciones llevadas a cabo el 7 de junio en el municipio de Centro. Y la otra, bueno, pues el caso de también que tuvo que ver un poco con la restitución o tener que nombrar por ley y a fuerzas al nuevo diputado local, Mario Yergo, que por ley le correspondía, pero que el señor gobernador no quería que fuera diputado, porque acuérdense que Mario Yergo fue el que descubrió y denunció el terrible fraude en el DIF estatal. Sí, el DIF, el que maneja la esposa de nuestro señor gobernador, el DIF que maneja Marta Lilia López. Hay un fraude muy grande y ese lo descubrió y lo denunció y lo dio a conocer Mario Yergo precisamente, y por eso el gobernador no quería que llegara a ser diputado, aunque por ley así le tocara. Entonces el tribunal obviamente falla a favor de que sí, tiene que el Congreso local le tiene que tomar protesta a Mario Yergo, cosa que ya hizo. Ya tuvimos también la fortuna que estuviera aquí en este programa Mario Yergo y nos explicara un poco ese proceso tortuoso por el que tuvo que pasar, las acciones que tuvo que tomar, y bueno, finalmente ya es diputado. Y vuelvo al caso de Yolida Bey. Se habla de que fue una presión y una venganza por estos dos asuntos. ¿Tú cómo la ves? ¿O cómo ves el creo que total? es evidente que la situación que prevalece con esta magistrada presidente del Tribunal Electoral, como para el caso particular de Jorge Montaño, bueno, obedece precisamente también a que emitió un juicio desde sus puntos de vista en el caso de anular la elección a el partido gobernante. Es decir, como anularon la elección del PRD en el municipio del Centro, bueno, pues ya ahí, como ellos mismos decían, vamos, y eso todo el PRDismo lo dijo, la vamos a enjuiciar, va a haber juicio político, la vamos a correr, y bueno, pues ahí están ya la vamos a lapidar, las evidencias. Aquí estamos viendo clarísimo que, bueno, pues lamentablemente no ha habido sensibilidad por los nuevos gobernantes, aquellos que durante en campaña fueron toda una oferta de que las cosas iban a cambiar, que se pusieron a decir tantas promesas, que venía el paraíso en Tabasco, que vamos a ser muy diferente, que nosotros sí vamos a ser honestos, que nosotros sí vamos a dar resultados. Pues la realidad hoy estamos viendo muy diferente. Entraron con rencor, están siendo muy ineficaces, no están dando los resultados, y lo tenemos en cada uno de los ejemplos que estamos viendo a diario. Esta magistrada presidente, que va a pasar a la historia, desde luego, no tan solo por atreverse, porque no es una situación de atrevimiento, ellos no están para atreverse a anular una elección o para atreverse a ratificar una elección. Ellos están exactamente para juzgar que las elecciones se hagan en un marco legal y transparente, que las elecciones, bueno, estén estribando en un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero apegados a un marco, desde luego, de respeto, de principios rectores, de legalidad, transparencia, certidumbre, una serie de todo eso. Y bueno, ella
hizo lo correspondiente, pero además, no tan solo fue ella, sino que los otros magistrados hicieron lo propio, de decir, Porque la votación señores, fue unánime. claro, fue unánime en Tabasco, ellos pasan a la historia por haberse, en este caso, adecuado a los procedimientos legales y decir, señores, no hubieron condiciones para hacer una elección legal, en este caso rectores, Equitativa, etcétera. y todo eso. En ese camino, bueno, pues ya lo que se haga finalmente por parte del gobierno, bueno, pues no hay problema, porque en 3 años todo esto van a estar fuera y vendrán otras gentes a gobernar y las condiciones van a cambiar. Reitero, no hay para siempre nada, ni las enfermedades, ni las gentes prevalecen por siempre iguales. Todo en este mundo es cambiante. Mañana tendremos una nueva realidad a la que tenemos hoy. Y como bien se dice, los verdugos de hoy serán las reces de mañana. Y lo mismo va a pasar mañana cuando vengan nuevos gobernantes. Muchos de los que hoy ¿Será que mañana ya? ¿No pueden venir hoy? Perdón por entonces, yo creo que entonces, pues las cosas definitivamente también tendrán su propio juicio. Va a llegar la hora en que también serán enjuiciados aquellos que, bueno, pues que no tuvieron la formación política, la formación profesional, la formación de llegar al aparato público en condiciones de humildad, en condiciones de ánimos de poder. servicio. No, pues aquellos que de repente con cualquier cargo que se le dio, pues ya se sienten que son intocables, que andan con vehículos blindados, con seguridad, y que bueno, se atreven inclusive a hacer esperar y que bueno, pues el usuario lo espere 3, 4, 5 horas, que hacen un abuso del cargo. Pues mañana pues las condiciones de la vida le van a cambiar y mañana lo vamos a ver pagar las mismas condiciones. El caso de Yolanda Bey es lo mismo. Hoy que el tribunal está haciéndole piedritas a Yolanda Bey, que en juicio de su derecho ella simplemente va a hacer un trámite y se le niega por haber hecho, reitero, un juicio Por haberse pegado a la legalidad. pues sí, entonces ella cumplió con su derecho y si la otra parte, como bien dice, le quieren correr del trabajo de después de 17, 18 años, bueno, pues más adelante seguramente se le va a reponer, más adelante seguramente habrán otras manos que le van a dar las condiciones para que ella regrese al poder judicial y bueno, pues las condiciones le van a variar. No va a pasar absolutamente, estamos exactamente a la mitad. Ya falta muy poco para que esta situación termine. O como dijéramos, No podrá faltar menos. Por favor, que falte menos. entonces, si para ella se le pone como una pesadilla, pues muy pronto va a despertar y se va a dar cuenta que la pesadilla ha terminado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que pensar que insisto mucho, pues mañana será diferente. Entre más oscuro esté, pues es señal de que Ya está por amanecer. está por amanecer. Y No es mal que dure 100 años. ni y puedo ya va- que lo aguante. Y ya vamos en el 99, yo creo. Entonces, Twitter no, así es. Yo creo que así como de repente tuvimos un tiempo donde pues, gobernantes que estaban en las nubes, hoy lo vemos pues, en otras circunstancias, pues igual va a pasar. Mañana el Tabasco será diferente, los pueblos serán diferentes, y bueno, pues creo que lamentablemente caemos en una circunstancia de hartazgo, de decir qué asco la forma de gobernar de quienes hoy entran con actitud vengativa al cargo público. Y bueno, pues Yolanda Bey lamentablemente es sujeta a un juicio partidista, un juicio perredista, y no es un juicio justo, no es un juicio de gente
que bueno, que por encima de los partidos políticos pueda haber otro tipo de condiciones. Yo creo que aquí se ha perdido lamentablemente que un gobernante o un gobierno es para todos al final, y que después que se lleve un gobierno no se debe de ver partido político. Por eso hay una etapa de lucha política, de lucha electoral, donde la gente toma partido, pero después que los que son electos pues gobiernan para todos, y bueno, tenemos que tener un respeto para las autoridades respectivas. Si por ejemplo el Tribunal Regional ya dio un veredicto donde dice se le devuelve la constancia al perredista Gaudiano, bueno, pues el priismo tiene que respetar eso. Tiene su derecho de irse a la sala superior. Y bueno, y la sala superior va a emitir su juicio. Como de hecho ya lo hizo. Entonces, ¿no? como ya lo hizo. Tanto el PRI como el Verde ya recurrieron apelando a sus derechos. Igual lo hizo Morena. De la sala superior. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que esperar es el juicio o el criterio, si es posible, que quiera emitir la sala superior. Y que después de ello, bueno, pues lo que diga. Si por ejemplo dice que tiene razón el PRD y que el que ganó fue Gaudiano y que no hubo trampa, bueno, pues ya aunque la decisión esté mal tomada, esa es la última palabra. Claro. Y ahí sí y no puede ser que de repente el priismo y Peña Nieto diga vamos a correr a los magistrados de la sala superior porque no hicieron. No, pues sería muy infantil, ¿no? Claro. Aquí en Tabasco, bueno, pues vivimos, a lo mejor dijera a nuestro querido gobernante, pues todavía es una tribu, hay enanos todavía de pensamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en una comunidad aldeana y por lo tanto esas son expresiones de tu querido gobernador Arturo Núñez tratando de insultar a los tabasqueños. Obviamente los tabasqueños estamos mucho más allá de esos intentos de insulto de este gobernador. claro. Bueno, ya brevemente lo tocamos. Los partidos políticos se inconformaron con este resolutivo de Jalapa y se va a la sala superior y ya veremos qué resuelve la sala superior. Esa será la última palabra, ya no habrá más que apelar, esté bien o mal tomada la decisión que ellos emitan, y no les quedará más a los partidos políticos, les guste o no, que acatar esa decisión. Ulérico, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a nuestro amigo Feliciano Calzada, que hoy por fuerza mayor no nos está acompañando de frente a Tabasco. Y sobre todo quiero agradecer muchísimo a usted que nos ve y nos escucha a través de www.canaltvx.com, y al día siguiente a las 12 del día, es decir, los martes y los viernes a las 12 del día, la repetición de este programa a través de XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio www.xfx.com. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y como siempre cerramos este programa diciendo con mucho orgullo, lo digo, que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.